prepárate para explorar Barcelona como nunca antes. Te llevaré a descubrir los secretos mejor guardados de esta increíble ciudad sin romper tu bolsillo. ¿Te imaginas conocer las maravillas de Gaudí, caminar por sus encantadoras calles y disfrutar de su vibrante cultura y gastronomía en solo 2 días, invirtiendo mucho menos dinero de lo que imaginas? Mis Wanders, abróchense los cinturones. Esta es la mejor guía de Barcelona low cost que no te puedes perder. Y señores y señoras, llegamos a la Sagrada Familia, pero está lloviendo. Miércoles. Para arriba, ¡Chan! Como es muy bien sabido, este templo fue diseñado por Gaudí. Tiene más de 135 años. La primera piedra del templo se puso en 1883. La idea es que sea inaugurada para celebrar los 100 años de la muerte de Gaudí y todavía no ha sido terminada. O sea, el tema es que se están colocando las últimas cúpulas góticas que han sido diseñadas por otros artistas, por otros arquitectos, y ahí está la realización. Entonces ya está casi terminada, pero la última cúpula, la central, la más grande, la última cúpula gótica, es la que va a tener un ascensor para poder subir allá y un mirador. Entonces eso es lo que va a poner la cereza en el pastel en este templo increíble de Barcelona. Uno llega y es como boca abierta, es como chorreando baba. Y les voy a mostrar una cosa muy interesante, y es que hay unos números. La mayoría de las estructuras son simbólicas, o sea, cada cosa significa algo. Y es que ese cuadrito que se ve ahí con esos números, la sumatoria de todos los lados da la edad de Cristo. De arriba para abajo, de un lado para el otro. Pero vamos a darle toda la vuelta al templo para mostrarles lo que es la parte nueva, como se puede decir nueva, y la parte antigua. Esta es la parte nueva. Y aquí tenemos la parte antigua de la Sagrada Familia, que me parece que es mucho más impresionante. Y se nota obviamente la vejez de las piedras, pero la estructura arquitectónica es increíble. Al final esto es como una carta para la ciudad, man. Claro, es el lugar más icónico que tiene Barcelona. O sea, literalmente sí, yo diría que es el más reconocido. la entrada vale como 30 euros, ¿no? Bueno, no entramos porque toca reservarlo como 2 meses antes. Sí, literalmente. O sea, Se puede reservar. Y los domingos. Bueno, los domingos a las 7. A las 7 de la mañana puedes entrar gratis a ver la misa. Ah, ¿sí? La misa. Ajá. mañana venimos. Sí, sí. Y 7 la de la misa mañana. es en inglés, en español, en catalán, en francés. Y, o sea Es que dura internacional. como 3 horas. No, ¿o qué? dura Una misa hora, normal, como una de como una misa hora, normal. una hora y media. Van repitiendo en diferentes idiomas. Ah, uy, Y- qué hit. Y entras y obviamente te piden como, bueno, tener respeto, no tomar fotos porque es una misa, no como ahora que puedas entrar y así, pero bueno, al final te puedes tomar una foto Y no pagas. y verla por dentro. Solo que tienes que madrugar. Eso es Y lo ya. Y ahora lo que hacemos es dirigirnos hacia el punto fotográfico del el instagramiable. Que había un poeta que era muy amigo de Gaudí, ¿vale? Ajá. Se llama Joan Maragall, se llamaba. Y él decía que no entendía cómo una persona iba a hacer una obra maestra de la arquitectura como esta, pero no iba a verla nunca terminada. Porque él decía que iba No a le iba durar a- estos siglos y Y no le iba a siglos. alcanzar el tiempo No, nunca. Él decía que iba a durar siglos y siglos. Pero es que hacer una cosa de estas tiene que durar mucho tiempo. Llegamos al segundo punto importante turístico de Barcelona y es La Pedrera, obra también del arquitecto y artista Gaudí. Es muy difícil dar el significado real de lo que quería expresar. La entrada vale, yo no voy a entrar, pero les voy a mostrar. Paseo de Gracia o Passeig de Gracia en catalán. Es una de las calles más caras de Europa. Todos los mejores Segna. locales así de moda y todo esto. Chanel. Todo, sí, sí, sí. O sea que esa cafetería de ahí debe pagar como 18 millones de euros. Sí, pero seguro. La farmacia más costosa del mundo, ahí está. La botica. Sí, aspirina a 10 euros.
Pues sí, hay que venir a creérselas, a vitrinear. Impresionante. Vamos a vitrinear. Que si tenían alguna duda de que las viejas se enamoran de los bomberos y de la gente que recoge la basura. Sí, pregúntenle a mi Pues mujer. parce, aquí Todos parecen modelos. acaba de levantar la basura un man repinta. Sí, todos parecen modelos. Los policías de aquí parecen modelos. Sí, sí. No jodas. Llegamos al tercer punto turístico importante en esta caminada aquí por el centro de Barcelona, que es Casa Bacló. A simple vista parece una casita, como dice un amigo, como de galletitas, muy colorida, pero es completamente hermoso porque es una arquitectura que solamente tal vez se pueda ver en esta ciudad, en este lugar. Y ahí se las presento. No he visto trancones, no he visto tacos, no he visto... No, aquí es que son muy organizados, man. ¿Sabes qué? Son muy organizados en el tema vial, güey. ¿Sabes? La gente respeta mucho entre las posibilidades, ¿no? Claro. No falta el loco, pero la verdad, la gente respeta bastante las cosas, respeta los semáforos, respeta el peatón. Respeta el mucho. peatón. Yo Sí, venía, así tenía que yo ser. venía cansado del desorden, de esa chabacanería, Normal. de me paso el semáforo porque donde yo vivía todo el mundo se pasa el semáforo, No, aquí nadie no. lo respeta y se lo pasan las motos sin casco y hacen los cruces rarísimos, se meten en contravía y no pasa nada. Yo lo llamo la chabacanería. Botan los muebles al río. No. Y cuando llueve todo ese río llega al mar y entonces eso pasan neveras, muebles. No. Es algo... Santa Marta, te quiero, pero es que no puede ser. Bueno, me vine aquí muy temprano, hoy llegué a las 7 para ver si podía alcanzar a la misa internacional, pero no se pudo porque hay que llegar a las 6 de la mañana para poder tener un cupo. Para la próxima, vengan temprano. No se perdió la avenida porque igual hay un mercado súper bonito aquí los domingos, en donde hay un montón de comida y uno viene con hambre porque yo por lo menos no desayuné, así que hay un montón de quesos así súper espectaculares, dulces, frutos secos. Cosas de cuero, bueno, hay de todo. Vamos a ir caminando a ver qué más hay. Allí había un puestico de empanadas argentinas que se veía muy buenas. Creo que eran argentinas, pero hay un montón. Así que creo que no es el único. Vamos a caminar de aquí para allá. Mostrarles este mercadito de domingo en Barcelona. Y pues miren, ahí está Café de Colombia. La tierrita ahí. Presente. Bueno, vaya, uy, hay una cosa que se ve buenísima. Vamos a ver. Una parrilla argentina, española, no sé. Pero hay como paella, chorizos. Hola, hello. Aquí, señora, usted también. Pase por aquí conmigo. No sean tímidos. Otro. Va, gracias. No estoy tímido. Jamoncito. De los dioses. Pero que también regalen chorizos. O sea, qué buena idea no haber desayunado, no haber comido nada, porque este mercado está buenísimo. Tengo como ganas de una bocata, que es como un sanduchito con jamón ibérico. No es muy extenso, son como unas 3 calles, desde la Sagrada Familia, 4 calles, pero bueno, está bonito.
Pensé que era más largo, pero no. Pero seguramente más tarde hay más puestos. Vamos a ver en dónde me como o la empanada o la patata mediterránea. Aquí hay una bomba medieval mediterránea y enmascarada. Son papas como rellenas, como un sándwich de papa. Puede ser bueno, pero no sé. Vamos a ver qué más hay. Hola, ¿me das una empanada de jamón ibérico, por favor? Muchas gracias. Le voy a dar otra probadita a ver qué tal. Me lo imaginaba más top, pero está bien. Vamos a dar una calificación de 7. Y a muy pocas calles de la Sagrada Familia está la Plaza de Toros de Barcelona, llamada La Monumental. Pasando aquí por esta calle, que se llama la Calle Marina, allá se puede ver la Sagrada Familia. Y aquí tenemos la Plaza de Toros, que bueno, no es una cosa que personalmente me enorgullezca mostrar, porque sí soy animalista, pero igual es una construcción inaugurada en 1914. Se llamó primero la Plaza El Sport y después en 1916 fue bautizada como La Monumental. Dice la gente que ha entrado, que es un poco denso para la gente pues que tiene un sentimiento por los animales, porque hay muchas cabezas de toros allá colgadas y bueno, es un poco sombrío. Es un poco sombrío como esta parte. Vamos camino hacia el Museo de Ciencias Naturales, pero antes vamos a pasar por un icónico lugar arquitectónico moderno de Barcelona que queda por la Gran Vía. Y creo que es hacia allá. Es hacia allá. Estamos aquí al Parque y la Laguna de Poblenou. Es algo así, es un parque, es una zona en pleno desarrollo en donde está uno de los iconos arquitectónicos modernos de la ciudad, que es un edificio en forma como de cohete, diría yo, la Gran Torre Gloria, que en realidad no tiene forma de cohete, sino de geyser. Pero bueno, y aquí frente a nosotros el Disney Hub, muy bonito, forma como de un yunque ahí. Bueno, se está haciendo bonito día, la verdad. Entonces ya la chaquetica pesa. Aquí ya salió el mono, así que esto arregla mucho la mañana. Y por aquí, por este lado, muy cerca de la torre y del parque, tenemos uno de los mercados más importantes de Barcelona, con un estilo arquitectónico muy interesante, pero hoy está cerrado. Es el mercado del Encants. No sé, tal vez los domingos no abren, tal vez abren más tarde, pero por lo menos para verlo, observarlo arquitectónicamente está muy interesante. Parece que brilla el techo. Es un concepto de arquitectura romana con las columnas dóricas, pero hecho en 1991. Muy bonito porque por aquí, además de haber muchas oficinas, también hay apartamentos de vivienda. Se nota que es un lugar pupi, un lugar cheto. Y además es muy tranquilo. Y por este mismo camino de la avenida Meridiana nos vamos a encontrar también con el Auditori, construido en 1999, y es el lugar en donde se celebran muchos eventos musicales, conciertos y también donde se enseña el arte de la música. Ahí lo ven pequeñito, pero tiene 42.000 metros cuadrados. O sea, es bien grandote. Estamos aquí en el Parque de la Ciutadella y esto es lo que vamos a visitar en este momento. Hay un montón de cosas, es el parque parece que más grande que tiene Barcelona, y entonces tiene zoológico, tiene invernadero, tiene capilla, tiene cascada, glorieta de música, bueno, y hasta un castillo. Vamos a entrar a conocer
Este lindo parque que sí lo había visto recomendado mucho. Y parar un poquito, descansar, tomar agua y conocer este lindo parque que en otoño tiene su tonalidad especial. La primera parada es la cascada monumental, que es totalmente monumental. Tiene una cantidad de figuras de leones, caballos en bronce o... Es alucinante el color del agua, bueno, que no está tan limpio, pero contrasta un montón con la estructura. Cosas hermosas que ver en Barcelona. Y esta. Llegamos al siguiente punto de esta parada turística, el Arco del Triunfo de Barcelona, construido en 1888 por el arquitecto José Vilaseca para la Exposición Universal de Barcelona en 1988. Aquí tenemos una fila de un montón de gente que no sabemos para qué hace la fila, no sé si es para tomarse una foto o para qué. Bueno, vamos aquí caminando por la Barceloneta. Hay una ave. A un restaurante recomendado, que se los voy a mostrar, que se llama Bar Alzao. Bar Alzao. ¿Especial o normal? Normal también. Dos vermouth. Vamos a tomarnos aquí un vermouth. Qué rico. Sean bienvenidos al Museo de Historia Natural de Barcelona, ganador del premio Nat Geo 2024. Lo que vamos a ver es un esqueleto de una ballena de 18,3 metros de longitud, con un peso de más de 1 tonelada. Lo que tenemos aquí es absolutamente maravilloso porque es un fragmento de un meteorito que cayó dentro de la atmósfera hace 4.000 o 6.000 años. El discurso de la exposición es la interpretación de la Tierra actual como el resultado de la interacción entre el ambiente químico y físico del planeta y los seres vivos. Todo esto se muestra de forma didáctica y a través de pantallas táctiles y vitrinas con los fondos de colecciones del museo, fósiles, animales naturalizados, plantas, algas, minerales, rocas y hasta meteoritos. Se exponen 4.500 de las más de 4 millones de piezas del museo. Todos los domingos, la entrada es totalmente gratuita a partir de las 3 de la tarde. Entramos aquí al mercado de la Boquería, un mercado muy tradicional. Aquí en las Ramblas, pues ya está de noche, hay muchos puestos ya cerrados, pero lo que podemos ver es que es un lugar donde se venden muchos dulces de muchos tipos, de chocolate, galletas, gomitas, pero muy diferentes a lo que uno puede ver normalmente, pero muchísimos. Y frutas que se ven deliciosas. Jamones, pescado, mariscos. El cajero, tío, ¿qué te ha dicho? Me ha cobrado 7 euros. ¡Qué joder! ¡Joder! No es la historia que tiene fantasmas. Sí, que tiene fantasmas. Algo pasó, pero no recuerdo qué era el tema. Y dicen que asustan. En ese hotel, aquí en el barrio gótico, dicen que asustan, que hay entidades endemoniadas y la gente paga solamente como
por el plan de venir a ver si se aguantan la jalada de las patas. O sea que uno reserva ahí y el plan es ir a cagarse del miedo. A morirse del susto, a ver si aguanta. Vamos aquí camino a encontrar los mejores barcitos donde podamos tomarnos una cerveza. Bienvenidos a la Plaza Real de Barcelona, como el lugar icónico de la fiesta de la noche. Y hay un montón de bares por todos lados, súper hermosos, con toldos en la calle para que la gente tome, coma, cene. Aquí en La Fuente, la gente se compra su cervecita y se sienta. Es el plan barato, porque parece que todo esto acá es costoso y se nota, pero está súper lindo. Dan ganas de sentarse a tomarse una cañita. Llegamos al lugar de las absentas. Bar Marcel. Solo sabe muy bravo. No, pero no le eche agua, no se nenita. La absenta la destilaban con opio. Sí, se hacía con opio, o sea, tenía... Pero que hace un siglo. Era alucinógeno. Entonces los manes venían acá, hacían tertulias, tomaban absenta, se pegaban una locura y luego se iban a crear. ¿Cuántos grados de alcohol tiene esto? ¿Como 80? 60. Bueno, sí. ¿Cuántos grados de alcohol tiene la absenta? ¿Cuánto? 55. Presente el bar, ¿cómo se llama? Foxy. Estamos en un bar que se llama Foxy Bar. Bueno, quiero hacerles una corta reflexión sobre todo esto que estoy haciendo en este momento. Salí hace 5 días de Colombia, entregué todo, vendí todas las cosas que tenía y me aventuré a hacer algo diferente con mi vida porque estaba pasando por un momento muy largo en donde tenía como un vacío muy grande o un vacío que era muy persistente y no le encontraba, digamos, ninguna solución. No había nada externo que pudiera solucionar o tapar ese vacío, llenarlo. Y entonces encontré una forma de liberarme de eso, y en especial basada en la libertad. Y es que a veces no consiste, digamos, en el tema del viaje en sí, aunque es una herramienta maravillosa de liberación, sino es en buscar un propósito en lo que a más le tememos. Entonces, muchas veces nuestro propósito está escondido en las cosas a las que más le tememos. En mi caso, el temor estaba dado en varios factores, en esa ansiedad social que tenía y en el miedo a conocer lugares que estuvieran fuera de mi zona de confort. Encontré en el viaje una solución a todo ese aspecto porque estoy en un lugar incómodo, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de los amigos que tenía,
Estoy lejos del lugar que ya conocí en sí y muchas veces eso es lo que nos mantiene en un constante desnivel emocional, porque el mundo es muy grande. Estamos viviendo en un planeta gigante y nos mantenemos siempre en el mismo lugar por miedo a lo desconocido. Y ahí es cuando está la maravilla del propósito, porque tenemos una capacidad de aprender muchas cosas en la vida y estamos en el mismo lugar, con las mismas personas, con los mismos árboles al frente, con las mismas calles, con la misma comida, y no nos atrevemos a dar ese salto que nos lleve a una expansión de conocimiento y una expansión de sabiduría y una expansión emocional gigante, y es por eso que estoy acá. Entonces, el consejo fundamental es que muchas veces estamos atrapados en ese dolor, en ese sufrimiento, porque simplemente no nos movemos y nosotros, pues, valga el dicho, tenemos pies, podemos movernos y el mundo es gigante. Y hay un montón de culturas, de sabores, de aromas, de paisajes, de experiencias que tenemos para vivir una sola vida. O sea, no tenemos el tiempo suficiente, a pesar de que tengamos una percepción de que hay una vida después de esta y otra vida y otra experiencia. Lo más seguro es que no. Y la libertad consiste en eso, en poder entender que nosotros nacemos libres y hay una sociedad y hay unos miedos que nos meten en una burbuja de la que es muy difícil salir. Entonces es muy probable que ustedes se digan lo mismo, que ustedes digan como, ok, no, yo aquí me siento muy bien, yo aquí lo tengo todo, pero si sienten un vacío es probablemente porque su propósito no esté claro para ustedes. Y una forma muy poderosa es saliendo de esa zona. No tienen que salir del país tal vez, pero sí es tratar de liberarse de esas cosas, de lo material, de las personas que siempre los han rodeado y que los han mantenido en ese miedo a moverse, a experimentar, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo no soy capaz de hacer esto, no, es que yo nunca podría hacer esto, no, es que yo... Y entonces nosotros mismos estamos condicionando a nuestra mente a creer esas mentiras, porque son mentiras condicionadas, son mentiras muchas veces impuestas por los medios, por la sociedad, por las otras personas, porque vamos a escuchar siempre historias de a mí me fue mal, a mí me fue bien, y siempre cada historia va de acuerdo a la característica de cada persona y a cómo la experimentó. Pero la mayoría, me atrevería a decir que la mayoría que se atreve a hacer ese tipo de vida, de salir, no tiene que ser por siempre, pero de salir un tiempo y experimentar, pues hay algo que cambia, hay algo que hace un clic en el cerebro, hay algo que hace un boom y ya no podemos ver la vida de la misma manera. O sea, parece que todo lo que está alrededor adquiere un color, una iluminación característica maravillosa, porque en el otro lugar estábamos con mucho miedo y la vida misma se estaba encargando de decirnos, aquí no es, aquí no es, aquí no es, aquí ya cumpliste tu ciclo, aquí no vas a encontrar nada. Entonces seguimos buscando en el mismo lugar las mismas respuestas, con las mismas personas, con las mismas cosas exteriores, tratando de tapar ese vacío, y no lo vamos a encontrar, y muchas veces nos va a pasar lo siguiente, y es que seguro que a muchos de ustedes les va a pasar que, por lo menos en el tema emocional, laboral o cualquier otro, van a encontrar cosas cada vez más densas que les van a generar más sufrimiento, más dolor, y es la vida misma sabia, maravillosamente sabia, diciéndoles, aquí no es, ¿quieres seguir intentando? Pues yo te pongo otra traba más, yo te pongo otra prueba más para que entiendas como una señal de que este no es el camino, de que tu camino es otro. Si están pasando por un momento así repetitivo, largo, extenso, créanme, y como un consejo, como alguien que fue coach emocional en un momento, salgan de la zona de confort y atrévanse a saltar, porque no va a pasar nada. O sea, todo lo malo que ustedes creen que va a suceder no va a pasar. Al contrario, van a ser millones de experiencias, van a aprender a estar con ustedes mismos y no tienen necesariamente que irse con otras personas. Creo que lo más sabio sería viajar solos. Los viajes son una herramienta increíble y claro que nos da miedo, y claro que tememos por las cosas que vayan a pasar en un lugar desconocido. Claro que en algún momento nos van a hacer falta nuestros seres queridos. Claro que te vas a sentir en momentos muy solo, pero esa soledad va a ser tan poderosa porque va a transformarnos y va a formar una nueva versión de nosotros que va a ser capaz de romper lo que sea,
que va a ser capaz de lograr lo que sea, porque si ustedes logran esto, pueden lograr cualquier cosa. Y en este mundo y en esta experiencia, pues van a conocer miles de personas que van a tener otro punto de vista diferente al de las mismas personas que ustedes tienen o tenían a su lado. Que no les van a estar regalando ninguna experiencia nueva, ningún conocimiento enriquecedor, extraordinario. Y esta es la palabra, extraordinario. Hagan que su vida sea extraordinaria, hagan que las cosas que hacen en el poco tiempo que tenemos de vida, porque es muy corto, o sea, nos parece muy largo, pero en realidad es muy corto, aprovecharlo al máximo y conocer lo máximo que puedan la casa de la que en realidad no podemos salir, porque salen naves, pero no podemos salir de la Tierra, no podemos salir de este mundo, pero sí podemos conocer el mundo, sí podemos aprender de todas las culturas y enriquecernos y volvernos cada día más sabios, cada día más felices, cada día conocer más personas, cada día tener experiencias aún más maravillosas. Y también está lo malo, lo negativo. No todo va a ser bonito, no hay nada que sea eternamente bonito, no hay un camino de vida que solo sea bonito, porque lo malo, las cosas negativas, digamos lo malo, pues también son muy enriquecedoras y aprendemos demasiado de los fracasos y de todas las cosas que nos duelen. El dolor simplemente es un mecanismo para darnos una señal para movernos, y el dolor siempre va a estar presente en muchas situaciones, pero es simplemente una señal, como cuando te cortas un dedo, como cuando te quemas con algo, es una señal para moverte, no es para quedarte en el dolor, porque eso se convierte en sufrimiento. Entonces, You Wonders, para finalizar este hermoso video capítulo en Barcelona, tengan eso muy presente y atrévanse a saltar, que no hay una mejor herramienta. Pueden haber varias muy buenas, pero esta es maravillosa, y no les dé miedo dejar las cosas, no les dé miedo soltar las cosas, porque no van a poder hacerlo si no sueltan. No pueden viajar con las manos llenas. Vayan con una maleta ligera, como yo, que me vine con solo un poco de ropa, que voy a tener que repetir, y me van a ver con esta ropa en todos los videos o en muchos videos durante un tiempo, pero no importa, porque simplemente voy con la maleta ligera y voy a experimentar algo que hace mucho tiempo no era ni capaz de pensar. Y aquí estoy, en España, en Barcelona, rumbo a muchos países. Así que si les gusta esta enseñanza y si les gustó toda esta experiencia sobre Barcelona hermosa, pues suscríbanse, síganme en mis redes sociales de Wander Catán y denle la campanita también, y déjenme un comentario qué piensan sobre esta experiencia, qué piensan sobre lo que les acabé de hablar de la libertad, y qué buen tip le pueden dar a toda esta comunidad para que se atrevan y salgan del dolor, el sufrimiento y esa comodidad. Así que ha sido muriático, ha sido salístico y ha sido un placer. Chao, chao.